Hola a todos, buenos días familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy martes y vamos a volver a retomar la carta que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 7. Vamos a ir hasta el versículo 15 que dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo no entiende lo que hace. Él dice que cómo es posible que él acabe haciendo algo que no quiere hacer. Y no solo que no quiere hacer, sino que aborrece, que detesta. Entonces comienza a buscar una solución en medio de todo este caos. Si echo por un segundo mi mente a volar, yo quizás me puedo imaginar a Pablo en ese momento de crisis interna que está viviendo. Me lo imagino, qué sé yo, solo en una habitación pensando cosas como, por ejemplo, oye, ¿cómo es posible que me ocurran estas cosas si yo antes hacía cosas peores, yo antes hacía cosas malas, cosas horrendas, pero las hacía porque yo quería? No nos olvidemos que Pablo, antes de ser el grandísimo apóstol Pablo, era un asesino de cristianos. Y él dice, oye, y ahora que soy cristiano, ahora que quiero hacer el bien, acabo haciendo el mal que no quiero. Y él acaba diciendo en el versículo 24, miserable de mí. Sé que muchos, por no decir todos, hemos pasado por esta situación o conflictos internos, en mayor o en menor medida alguna vez. No entendemos, pues yo qué sé, cómo conociendo al Señor, cómo conociendo a Jesús y habiendo aceptado el mensaje de la cruz, somos capaces de cometer ciertos pecados o caer en actos o vicios que a lo mejor los tuvimos ya en el pasado. Para quien no se siente identificado con este mensaje, mira, te felicito. Eso significa que ya has llegado a la santidad suprema, ya has llegado a lo máximo, ¿verdad? Y ya jamás vas a cometer pecado. Pero para el que se siente identificado con el apóstol Pablo, con esas palabras que él dice, sigue escuchando este mensaje. Pablo dice en el versículo 23 que hace lo que hace porque hay algo dentro de él que se rebela contra él mismo, como que tiene una lucha en su interior y al final va hacia el pecado como si fuera un esclavo, como si fuera un preso. Yo conozco una persona que conoce al Señor desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Y bueno, pasó por un problema en su casa, en su matrimonio, y por desgracia se refugió donde no debía, en la bebida. Cada vez que yo que iba y lo visitaba, él con lágrimas en la cara me decía que él no quería beber, porque sabe que por culpa de esa adicción a la bebida lo está perdiendo todo en la vida, la familia, el trabajo, la casa, los amigos, y sobre todo que él no quería beber, porque sabe que esa conducta no agrada a Dios. Pero que hay algo dentro de él que al final lo lleva a beber. Sí, yo sé que muchos podrían decir, sí, si tanto quisiera dejar de beber, lo dejaría y punto. Ya. Qué fácil es decirlo cuando no te pones en la piel de la persona. Qué fácil es decirlo. Yo conozco a este hombre. Sé que bueno, que tiene defectos como todos los tenemos, como yo los tenemos, ¿verdad? Pero que sobre todas las cosas ama a Dios. Pero eso no quita que tenga luchas internas como las tenía el apóstol Pablo. Pablo seguía buscando solución a su problema, porque esto es algo que nos pasa a todos. Y él da en el clavo y dice en el versículo 17 y versículo 18, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice él, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La Biblia en este pasaje nos está advirtiendo que en nuestra carne, en nuestra naturaleza de pecado, no mora el bien, sino que mora el pecado. Es decir, estamos viviendo con el enemigo. El pecado no es algo externo, el pecado es algo interno
que convive con nosotros y tenemos que aprender a dominarlo o él nos dominará a nosotros. Todos, sin excepción, tenemos algo que la Biblia llama concupiscencia, que es ese deseo, esa tendencia que tú tienes hacia el pecado. A ti te atraen quizás ciertas cosas de pecado y a los demás les atrae otras, pero todos, sin excepción, tenemos esos deseos. Entonces, llegados a este punto, lo único que podemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y averiguar, bueno, aunque ya nosotros lo sabemos perfectamente, aunque nos montemos nuestras películas, averiguar lo que nos lleva cautivos al pecado y trabajar seriamente con este asunto. Recuerda, no querer hacer algo, incluso detestarlo, no te libra de no cometerlo. La única salida que Pablo ve aquí, la única salida que Pablo toma aquí es examinarse, ver qué es lo que le lleva al pecado y comenzar a trabajar con eso seriamente. Que Dios nos ayude en esta labor. Examínate, sé sincero contigo mismo, mira cuál es la concupiscencia, mira a ver qué enemigo es el que tú tienes dentro y ponte serio con esto y trabaja con esto para no verte en esas luchas que Pablo tenía y acabar diciendo miserable de mí. Vamos a orar y recuerda que también vamos a seguir orando por Ucrania. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que tú nos ayudes, Señor, con esos deseos que todos y cada uno de nosotros tenemos, Señor, hacia el pecado. Ayúdanos a no ceder. Ayúdanos, Señor, líbranos para no caer en la tentación como tú nos enseñaste a orar. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor, y seguimos clamando, seguimos rogando, seguimos orando por Ucrania, por esta situación que está ocurriendo, Señor, allí. Pon tu mano, Señor, tu mano de paz, tu mano de restauración y obra a favor de Ucrania, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias te damos por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el próximo devocional.